Bueno, pues vamos a empezar ya. Si se van uniendo, yo los voy aceptando. Y así, pues también las personas que habéis llegado puntuales, pues muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a todos, sobre todo bienvenidas. Tan solo tenemos a José y a otro chico, así que sobre todo bienvenidas. Aunque bueno, ya sabemos que dentro de la logopedia es lo habitual. Muchísimas gracias por la aceptación que ha tenido el webinar. Somos ahora 27 personas aquí conectadas, pero somos más de 130 inscritos, así que muchísimas gracias por el recibimiento. Yo soy Jessica Balaguer, soy la fundadora de Formando Cerebros y bueno, somos una plataforma destinada a la neurorehabilitación y bueno, yo soy logopeda a tiempo completo, esto es mi complemento, así que bueno, yo también como veréis estoy muy implicada en la disfagia porque también me dedico a la neurorehabilitación como José. Y bueno, José, agradecerte que estés hoy aquí, que hayas aceptado la invitación a ciegas, porque tú y yo no nos conocíamos y has aceptado y dicho, sí, por supuesto, allá estoy, ¿no? Así que muchas gracias. Me apunto en Eh, bombardeo. sí, ya lo veo. Sí, ya lo veo. Bueno, José tiene muchos años de experiencia dentro del campo de la logopedia, sobre todo creo que te has especializado en el ámbito de la neurorehabilitación, has trabajado sobre todo en patologías neurodegenerativas y desde hace unos años eres coordinador de las clínicas Neurón, de la rama de la logopedia de las clínicas Neurón. Tu formación es constante en este campo, tanto a nivel autodidacta como con muchísimas formaciones que has hecho, y eres docente en numerosos másters, formaciones de modo independiente. Y no sé, José, si nos quieres decir alguna cosa más que me haya dejado, porque tienes un currículum muy amplio, pero algo que quieras mencionar que estés así orgulloso, en especial. Lo de cada vez más experiencia, no sé si tomármelo como un halago o como que me estoy haciendo cada vez más mayor. Pero sí, que no, mejor presentación que ya la que has hecho, imposible. Pues eso, soy logopeda en un centro de neurorehabilitación intensiva. He trabajado mi gran mayoría del tiempo en una asociación de Parkinson aquí en Madrid. Y bueno, soy formador en diferentes másteres, como bien has dicho, a nivel universitario también. Y bueno, también me mola mucho lo del tema de formar a otros profesionales dentro de fisioterapia, terapia ocupacional, que bueno, también me gusta mucho lo de hacer ver nuestra profesión, nuestra bonita profesión a otros profesionales. Entonces, bueno, sobre todo eso. José, ¿tú por qué decidiste estudiar logopedia? Pues fíjate, fue un poco de rebote, fue un poco de rebote. Siempre cuento la anécdota. No fue, en mi caso no fue nada vocacional, fue un poco ya te digo, más por tema de horario, vais a alucinar, que por tema logopédico en sí. A mí siempre me ha gustado, pues eso, el tema de trabajar con personas, el tema del habla, soy muy de hablar. Y la logopedia, dentro de mis selecciones, cuando hice la selectividad, fue la quinta que elegí. O sea, puse nutrición clínica, ciencias ambientales, fisioterapia, terapia ocupacional y la quinta fue logopedia. Y si me preguntas que por qué elegí logopedia, es curioso, porque pasado ya un tiempo me llamaron para poder elegir plaza en la primera elección, que fue ciencias ambientales, y no la elegí porque estaba en Alcalá de Henares, era en horario de mañana y tenía que levantarme como que a las 5 o 6 de la mañana. Y dije, logopedia por la tarde, pues fue algo así, fue algo así, por vagueza, no sé, pero una vez que empecé y ya pillé el ritmo de las clases y tal, ya dije, de aquí no me cambio, de aquí no salgo. Y me gustó un montón. Estudié en la Complutense, hice un grupo de amigos que todavía mantengo a día de hoy y la verdad es que no me arrepiento del cambio.
Nos alegramos de tu evolución por todo lo que nos has aportado y nos vas a aportar. Y dentro de la logopedia, ¿tenías claro que te ibas a dedicar al campo de la neurorehabilitación o divagaste un poco al salir? ¿Cuándo fue que te dijiste, no, dentro de la logopedia yo me dedico a la neuro? Pues fíjate, en el momento en el que empecé a hacer las prácticas de la universidad, mis primeras prácticas fueron en el CRL, que me imagino que muchas de vosotras lo haceréis, la clínica que hay aquí en Madrid, y es, sobre todo era más dirigido a tema infantil. Cuando me vi trabajando en población infantil, con grupos, terapias grupales y tal, vi que me desbordaba, que no sabía por dónde abarcar muchas veces esas terapias, y una vez que hice las segundas prácticas, que las hice en un centro de recuperación de minusválidos físicos, empecé con parálisis cerebral, ya población adolescente, adulta, como que me gustó más, y un tratamiento más enfocado a terapias individuales. Entonces fue más por ahí, por esa parte, que por la otra. Población infantil, una vez que he tenido a mis dos hijas, me ha llamado, me ha tirado el gusanillo, y sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en Neuron estoy abordando algunos casos muy contados, pero sí que me motiva porque, hombre, es una evolución brutal que a lo mejor en población anciana no se ve tanto. Lo que tiene de complejo los niños es que, bueno, pues muchos no quieren ir, ¿no? a la intervención. Son Sí, sí, sí. horarios de tarde y ahí se nos complica un poco. Mm. Y bueno, hoy el tema en el que nos hemos centrado es disfagia neurógena, la gran olvidada. El título ha sido a modo personal, lo he puesto así porque creo que todavía nos queda un gran recorrido que hacer en esta patología y que continúa siendo una gran desconocida. Entonces, Totalmente. aterrizando el tema, José, ¿cómo definirías tú la disfagia? Ujú. A ver, yo la disfagia, siempre que me pongo a leer alguna definición técnica como tal, siempre se centran, pues eso, que es un trastorno de la deglución, que pero se queda ahí, se queda en esa parte física. Yo voy un poquito más allá y digo, bueno, sobre todo la parte social, que tanta repercusión tiene, esos miedos, esas evitaciones a ciertos alimentos, a ciertas quedadas, que al final lo que hace es aislar a la persona que sufre disfagia por desconocimiento, por propio miedo de la persona que la sufre, y sobre todo tiraría más por esa parte social y por esa parte psicológica, que muchas veces la dejamos de lado y también tiene una gran repercusión. Sí, sí que es verdad. La parte social no se tenía tan en cuenta. Creo que en los últimos años se va hablando más, pero sí que es verdad que se tenía un poco olvidada esta parte. Si fuéramos un logopeda que acaba de escuchar qué es la disfagia o alguien que no conoce qué es la disfagia, ¿cómo podría detectarla? Mira, lo voy a llevar a típicos familiares que llegan a clínica, y cuando le decimos, bueno, vas a decidir hacer logopedia, vas a hacer fisioterapia, te pones a hablar un poco con ellos, y dice, no, pero logopedia no necesitas. Si mi marido habla bien o no tiene ningún problema. Y le digo, hombre, yo ahora, por ejemplo, le he visto beber agua, y esa tos no, dice, no, bueno, la tos es habitual, ya de por sí su padre también la tenía, y es como que tiran un poquito de ancestros, ¿no? Y la dejan ahí un poquito de lado. Y dices, ya, bueno, pero esa tos, si se añade a, por ejemplo, el típico goteo en la nariz, o el típico lagrimeo, o esas caras que muchas veces se ven casi amoratadas, que dices, madre mía, que esta persona está desaturando, esta persona está teniendo una falta de oxígeno por culpa de beber un vaso de agua. Entonces, muchas veces, solamente con esos signos, esos síntomas, nos viene muy bien
a la hora de hacer un abordaje. Incluso, fíjate, antes también lo he comentado, evitación a ciertos alimentos. Cuando tú le propones, yo soy mucho de tener en la sala pues, un mogollón de alimentos porque al final, como voy trabajando la evaluación con los alimentos y tal, pues les voy diciendo, oye, ¿te apetece comer esto? Y dice, no, 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 porque siempre luego me quedan restos, tal, y me cuesta mucho luego mantenerlo y a lo mejor luego llego a casa y tengo ahí en la garganta como una sensación de, bueno, pues sobre todo es eso, es valorar esas pequeñas cosas que nos van contando. Vale, perfecto. Esto cuesta un poco hacérselo entender a las familias, ¿no? Es de lo más complicado porque llega un momento que lo que has comentado, la tos se normaliza Sí, y cambiar ese concepto es complicado. sí, y sobre todo cuando más se dan cuenta es cuando ya va siendo demasiado tarde en cuanto a pérdidas de peso, vamos, que ves esas caras que les falta una deshidratación de caballo, que evitan y que ya es tarde porque, claro, tienes que empezar primero a trabajar esa parte nutricional para luego trabajar esa parte terapéutica como tal. Como profesional que llevas muchos años ya trabajando con personas con disfagia, desde el sistema sanitario se le presta la atención que debería. A ver, médicos de atención primaria, ya te digo que no. Es más, nosotros, por ejemplo, cuando estaba en la asociación de Parkinson, teníamos formaciones a médicos de atención primaria y muchas veces desconocían el tema, desconocían nuestras funciones, desconocían en qué consistía la disfagia bueno, solo hay que ver que muchas veces cuando una persona está ingresada y les llevan el menú ni está adaptado, ni... Claro, ahí es donde realmente dices, hombre, si trabajásemos en equipo, incluyesen a más logopedas dentro del servicio y tal, pues se evitarían muchos problemas, o sea, prevendríamos muchísimos problemas. Si esto lo explicáramos con aspecto económico detrás, seguramente nos harían más caso. Lo Sí, que pasa que totalmente. Totalmente. Mira, una de las cosas que ahora he podido participar, he entrado dentro del Colegio Profesional de Logopedas aquí en Madrid y es una de las cosas que estoy intentando mover por todas las vías, porque al final es eso, al final la figura del logopeda, ya no solamente en hospitales, en residencias. O sea, hablar de residencias y un logopeda no es muy difícil encontrar un logopeda que no vaya de manera a lo mejor domiciliaria, ambulatoria, pero que esté allí fijo como tal, ya te digo yo que no es muy poco frecuente. según tú, en el momento que se detecta la disfagia, que un familiar detecta la disfagia, ¿cuál debería ser el proceso a seguir desde la detección hasta la intervención? A ver, lo primero más importante es una buena valoración. Sin una buena valoración no vamos a poder empezar un buen tratamiento. Siempre digo eso, o sea, al final es tener todas las herramientas, todos los fallos que encontremos en esa persona y al final es eso, nos tenemos que valer de valoración cuantitativa, valoración cualitativa y además añadir valoraciones de otros profesionales. En este caso, pues valoración más objetiva que la que podamos tener por un otorrino, pues mejor que mejor. Otorrinos especializados, al final nos encontramos también con ese hándicap. En Madrid sí que hay ciertos otorrinos de referencia, pero muchas veces cuando doy los cursos o las formaciones en otras comunidades dicen, pues es que aquí otorrinos de referencia ni tenemos, no se desconoce. Sí que es Entonces, verdad que puede que tampoco le prestaran entonces la atención hasta ahora los otorrinos a la disfagia. sí, 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 a ver, otorrinos especializados en disfagia, aunque no lo parezca, no hay tantos, no hay tantos, hay pues eso, más centrados a nivel de audición, a nivel de voz, tal, o incluso a nivel de parálisis facial, que ahora también están dándose bastantes casos, y sin embargo el tema de la deglución no hay tantos profesionales formados como tal. Ujú. ¿Cómo debería ser entonces una buena evaluación? ¿Pasar por todos estos profesionales que has comentado? Sí, ¿Pero sobre, en qué orden?
Pues a ver, si pudiésemos y tuviésemos posibilidad, la valoración mano a mano de otorrino con logopeda, esa sería la utopía, sería lo idóneo, el tener dentro de ese equipo esa figura. Desgraciadamente, normalmente las valoraciones las solemos hacer nosotros y luego, si nos hacen caso, pues en la derivación sería el otorrino el que haría después esa valoración. Ya luego en centros hospitalarios y tal, pues ahí suele ser el médico rehabilitador el que va derivando o no va derivando en estos casos, según considere. Pero lo idóneo sería eso. Primero, que pase por un logopeda, que muchas veces estas valoraciones se hacen desde terapia ocupacional. He visto burradas de ese estilo en el que, a ver, burradas, entendedme, no me voy a meter con un terapeuta ocupacional, pero bueno, no es la función como tal del terapeuta ocupacional, el valorar la deglución. Sí que puede trabajar en ese equipo a nivel transdisciplinar con una adaptación del alimento, con manejo de cubiertos, etc. Pero en este caso la función como tal la debemos valorar los logopedas. Echando la vista atrás, entonces, José, ¿hemos avanzado en el abordaje de la disfagia? Sí, a ver, cada vez más, cada vez mejor, cada vez disponemos de más evidencia, disponemos de más revisiones sistemáticas, de más bibliografía, de más técnicas, de más herramientas. Yo diría que sí, vamos por el buen camino. Sí que es verdad que a lo mejor en España necesitamos muchos más estudios, necesitamos mucha más investigación, que es una de las cosas que siempre me doy de latigazos, que nos falta esa parte más investigadora. Tenemos ese afán clínico, que es una cosa que a mí me encanta, yo soy muy clínico, me cuesta mucho la parte de investigación, pero sí que tenemos que ir entrando más en esa parte de estudios y hacernos valer en cuanto al resto de profesionales, que Coincido, valemos un montón. coincido contigo que ahí todavía tenemos un gran camino que hacer desde la logopedia. Así Claro, que, el acceder al doctorado en España, másteres oficiales los hay, pero yo creo que debería de haber incluso más y más especializados por ramas. entonces, en los últimos años se está observando que las personas mayores de 70 años tienen una probabilidad elevada de tener disfagia. ¿Cómo puede ser que no se haya detectado antes? Sí, a ver, hay un estudio de Pere Clavé que habla de eso, de la presbifagia, que cada vez se está observando más. Hay también estudios que son muy curiosos, siempre los presento en los cursos, donde se hace como una comparativa entre lo reportado por el paciente y lo reportado por el profesional. Bueno, pues hay una horquilla, para que os hagáis a la idea, hay una horquilla, por ejemplo, en población parkinsoniana, de detección de disfagia en el propio paciente de un 20%. O sea, 20% de las personas que cursan con disfagia no se dan cuenta, hay un 80% que no se da cuenta que tiene un problema de deglución. Y sin embargo, cuando se hace un estudio con instrumental, se observa que hay un 80% de esa población que tienen algún síntoma o algún signo de disfagia. O sea que los Una números barbaridad, una varían un barbaridad. montón. Y sobre todo en paciente institucionalizado, sobre todo, por ejemplo, lo que decía antes, en residencia, que no se le da tanta importancia, que siguen con un menú el habitual y que sin embargo se está viendo cada vez más. Y lo dicho, cada vez se tienen que ir presentando más estudios. ¿Por qué? Porque a nivel económico les va a salir rentable a la residencia. Ya hablando a nivel económico, que no es una cosa que a mí me incumba, pero que leches, que podemos prevenir y podemos mejorar ese trastorno y además para el hospital, para la clínica, para la residencia, va a repercutir a nivel económico. O sea, es que somos indispensables en esas áreas. Entonces, en el caso de las patologías neurológicas, ¿cabe esperar que la gran parte desarrollen disfagia?
Sí, sí, sí. A ver, hay estudios que hablan que de aquí al 2050 toda la población neurodegenerativa se va a duplicar. O sea, se va a duplicar. Si ahora mismo en España se estima que hay entre 180.000 personas y 300.000 con enfermedad de Parkinson, pues imaginaos que en el 2050 se estén hablando ya de cifras de más de 500.000 de personas. Entonces, lo que os he dicho antes, si con la exploración instrumental estamos hablando de una enfermedad de Parkinson, que hombre, dentro de las neurodegenerativas es de las más benévolas en cuanto a sintomatología en deglución, no hablaros de la ELA, que una ELA vulvar, por ejemplo, es bestial, o sea, diría que un 99% o un 100% de la población con ELA vulvar va a desarrollar algún signo, algún síntoma de disfagia. Ya, pues eso, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington, ELA, hay mogollón de enfermedades neurodegenerativas que van a cursar con esos síntomas, con esos signos de problemas de deglución. Irene, que nos comenta en el chat que ella trabaja en una residencia de la Junta y es verdad que es difícil, pero tiene suerte de estar y llevar con equipo la disfagia. Y ojalá que cada vez entremos más. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Una Sería lo persona, idóneo. perdona, José, continúa. No, digo que sería lo idóneo. Una persona que no esté recibiendo el tratamiento adecuado, ¿qué consecuencias puede tener? Pues a ver, sobre todo el tema de las neumonías por aspiración, yo siempre digo que es nuestro demonio dentro del tratamiento. Aquella persona que no esté bien tratada, bien valorada, bien tratada con esta sintomatología, va a repercutir en todas las esferas, va a repercutir a nivel físico en cuanto a problemas cardiorrespiratorios, va a repercutir a nivel muscular, va a repercutir a nivel psicológico, va a repercutir a nivel emocional, a nivel social, va a repercutir en todas las esferas. Entonces, pues, considero que es un problema a tener en cuenta. Vamos, dentro de nuestra profesión me voy a meter en otra, no lo preguntas, pero me voy a meter en otro tema. Muy bien. Considero que a nivel universitario se debería de dar mucha más importancia de la que se da a la deglución dentro de la logopedia. Yo cuando estudié la carrera lo vi en media asignatura y así de pasada. Supongo que Yo algo no lo vi. habremos avanzado, pero Yo no lo vi. En el 2002-2005, en la Complutense, no sé si hay por ahí alguien que estuviese por aquel entonces, yo no lo recuerdo. Estaba muy centrado en lenguaje, estaba centrado en audición, en voz y tal, pero de deglución no era lo habitual. entonces, ¿qué papel tenemos los logopedas en el abordaje de la disfagia? Mucho, un papel importantísimo, un papel primero de difusión de nuestra labor. Por otra parte, un papel de intervención, un papel de trabajo conjunto, trabajo combinado, trabajo de pautas a la familia, de pautas a la propia persona con problemas de deglución. Un papel, vamos, indispensable. Yo creo que debe de estar el papel del logopeda dentro de la intervención en disfagia en el centro. O sea, somos prioritarios. No porque sea logopeda, siempre digo lo mismo cuando estoy hablando con otros profesionales, pero nuestra formación es que es la adecuada para abordar esta sintomatología. ¿Qué principales objetivos entonces deberíamos abordar los logopedas desde la terapia? Pues a ver, los objetivos, lo principal, que la persona degluta de manera segura y eficaz y sobre todo que disfrute comiendo, que parece una tontería, pero que disfrute comiendo, que vuelva a disfrutar de aquello que había dejado de lado, que muchas veces cuando hacemos una adaptación del alimento y toman, pues yo qué sé, una cerveza gelificada, dicen, yo soy muy cervecero y a mí me quitas ahora mismo la cerveza y me quitas parte de mi vida, o sea, es que es así. Yo disfruto con amigos en una conversación tomando una cerveza y comiendo unos frutos secos.
pues si a esa persona con problemas de deglución le estás quitando eso, le estás quitando de reunirse con amigos, le estás quitando de esa esencia de la vida. ¿Qué recursos utilizas entonces tú para adaptar los alimentos? Porque están los espesantes antiguos, los clear que son más nuevos. Sé que hay algo que A todavía ver, no está en proceso, en que cuanto a todavía está en recursos, proceso. Dime, en dime. cuanto a recursos también hemos evolucionado bastante. Yo me acuerdo de los primeros espesantes a Mm. base de almidón que siempre los probaba y siempre se los daba a probar al resto de compañeros y sobre todo veía y lo que más me fijaba en las caras de asco que ponía. Entonces yo les decía, digo, vamos a ver, si tú estás poniendo cara de asco, ¿por qué se lo estás recomendando a una persona? ¿Y por qué cuando la persona lo va a beber le estás poniendo una cara de asquerosidad? Entonces, si nosotros no nos ponemos en el papel de la persona, difícilmente vamos a hacerle ver que eso lo estamos haciendo por su bien. Entonces, ahí hemos evolucionado. Yo me acuerdo de las aguas gelificadas que había al principio. Había unas aguas gelificadas de menta que era como beberse, vamos, el colutorio de Oraldine, pues mismo de lo mismo. Y ahora, hombre, hay, pues eso, agua gelificada de frutos del bosque, de café, que dices, joder, me apetece tomar uno. De hecho, nos trajeron muestras una vez los compañeros de Nestlé y me acuerdo en una comida que estábamos ahí todo el grupo, dijimos, vamos a probar esto. Les di a probar, se lo puse en un plato y decían, joder, esto está bueno, ¿qué es? Y claro, cuando les expliqué que era agua gelificada, era como, ahí va, pues está bueno. O sea que fíjate si ha cambiado la cosa. Hoy en día tenemos eso, tenemos aguas gelificadas, tenemos gelificaciones, tenemos aires que podemos hacer aire o espumas de cerveza, de lo que sea. Entonces, pues hombre, hemos mejorado bastante. Y sobre todo en personas en las que necesitan un abordaje más basal, que están fíjate, en personas en mínima alerta, pues el volver a darles, vamos, me acuerdo de un paciente que tuve relativamente hace poco, hace menos de un año, que estaba en mínima alerta y el llevarle una cucharada con un aire de chicle, que era chicle, bueno, le cambió la cara. O sea, es que fue brutal el cambio, la sonrisa que hizo el niño. Yo para mí, de las cosas más emotivas que he vivido en cuanto a devolución, el poder devolver una sonrisa a una persona en mínima alerta. ¿Te ha pasado alguna vez al contrario? Alguien que esté muy apegado a su PEC, que no quiera comer, que tenga miedo a tragar y diga no. Totalmente, totalmente. Mira, sobre todo con personas con ELA que me han dicho, mira, José, yo para comer comida adaptada y tal, me niego. Yo si me tengo que morir así, me moriré, pero a mí déjame disfrutar de la comida tal cual es, y tal cual la come mi marido y tal cual la comen mis hijos. Entonces, eso también es respetable, ojo, también tenemos que tener eso en cuenta. Habrá gente que diga, pues oye, mira, yo no quiero comer comida adaptada porque, pues oye, no me da la gana. Igual que si no quieren recibir ventilación mecánica o igual que, yo qué sé qué. Pues eso es respetable y muchas veces nos vamos a encontrar con ello, claro. Pero ahí poquito podemos hacer. Ahí nos toca pues, respetar la decisión, ¿no? Pero ahí deberíamos, por lo menos yo trabajo en un centro de día y este es un tema bastante habitual y sí que nos supone un problema porque, bueno, los atragantamientos son, A ver, son... cuando es de estilo, pues eso, vida a muerte, que dices, bueno, una ELA vulvar, que dices, pues la esperanza de vida es muy cortita, tal. Sin embargo, yo qué sé, a lo mejor en enfermedad de Parkinson, que llevan una evolución muy lenta y que pues, tienen una esperanza de vida similar a una persona sin enfermedad, pues hombre, ahí a lo mejor hay que hacer un poquito más de hincapié en esa formación, en esa información a la persona, a la familia y sobre todo hacerle ver esas consecuencias de que si no siguen una dieta adaptada como tal, pues va a ser peor el remedio de la enfermedad. Yo siempre digo lo mismo, el espesante es como un casco en una moto. A mí me gusta llevar la melena al viento y olvidarme del casco, pero como me pega un guantazo, no lo cuento. Pues esto es lo mismo, si la persona no adapta el alimento, pues ahí te la puedes jugar, claro, esto es una lotería, te puede pasar. A la hora de la intervención, ¿tú utilizas técnicas específicas o vas adaptando según la persona que tienes delante?
¿O tú eres más de protocolo? Hacer un protocolo para la Sí, hacer un disfagia, que no protocolo. me sale la palabra. Hacer A ver, un protocolo. yo ahora tengo la suerte de que la metodología que estamos utilizando nosotros en nuestro centro es centrada en la persona. Entonces, según aquellos signos, aquellos síntomas que vayamos viendo en la valoración, así iremos adaptando luego la intervención. Es decir, que si hay problemas a nivel de fase oral, pues vamos a centrarnos mucho más en potenciar esa fase oral. Que vemos que a nivel respiratorio tiene pues un déficit a nivel expiratorio, pues nos meteremos más en sistemas de MST, de estimulación, de fuerza expiratoria máxima, pero sobre todo basado en la evidencia. O sea, al final lo que nos dicen las revisiones sistemáticas es que si hay un problema en cuanto a la tos productiva y que vemos que esa persona cuando tiene un problema de deglución y está intentando toser y su peak flow está por debajo de 160 litros por minuto, dices, bueno, pues aquí blanco y en botella. Lo primero que hay que meter caña es a esa parte respiratoria, hay que trabajar esa fuerza respiratoria. Pero al igual que en la fase oral, pues podemos trabajar perfectamente con una electroestimulación o podemos trabajar con un IOPI, 200.000 artículos que tenemos a día de hoy, que gracias a Dios vamos teniendo cada vez más herramientas que nos permitan sobre todo cuantificar, porque yo soy, vamos, partidario de cuantificar al máximo todo lo medible, porque al final una de las cosas que nos falla en logopedia es el tema de la cuantificación. Muchas veces cuando presentamos un informe, yo siento cierta envidia contra los fisios y los teos porque empiezan a presentar datos de robótica, datos de goniometría, de tal, de cual, y yo presento un informe hablando más a nivel cualitativo, pues yo considero que ha mejorado, se queda ahí un poquito cojo. Entonces, cuanto más dato cuantitativo tengamos, pues más nos vamos a hacer valer, más nos van a hacer caso los diferentes profesionales y cuando a un otorrino le llevas y le dices, oye, mira, es que esta persona en esta espirometría está así y esa tos productiva no la veo por ningún lado, esta persona como no la abordes, no le hagas una valoración, pues difícilmente va a ir hacia adelante. Justo mi siguiente pregunta iba enfocada un poco en lo que acabas de responder, pero por si acaso la quieres ampliar, te la hago. ¿En qué podemos mejorar los logopedas en nuestra intervención sobre la disfagia? A ver, sobre todo la cuantificación sería una de las cosas a mejorar en cuanto a nuestro trabajo. Y sobre todo lo que decía antes también, enlazándolo con lo que hablábamos antes, a nivel de investigación, sobre todo necesitamos esos estudios, cuanto más cuantitativo, cuanto más medible, mejor que mejor, porque ahí podemos ver la evolución que está teniendo la persona, que no está de más el tener esa parte cualitativa. Yo siempre digo que soy más quali que quanti, porque al final lo que me interesa es cómo la persona se siente, esas escalas de calidad de vida, de cómo va evolucionando la persona. Pero sobre todo, tratar a la persona sin miedo dentro de lo posible. Yo me he encontrado con muchas compañeras que me dicen, José, es que yo cuando una persona se pone a toser, que la veo ahí, qué tal, es que no sé cómo abordar tal. Y bueno, si tose, la vía aérea, dentro de lo que cabe, está pasando aire. Entonces, no te preocupes. A mí lo que me preocuparía mucho más es que no pasase aire ni para adelante ni para atrás, que se quedase la persona pues con esa asfixia. Entonces, ahí sí, claro, ahí tenemos que tirar de maniobras. Pero sobre todo eso, el formarnos, el informarnos, el cada vez estar más de la mano de la evidencia científica, de lo que nos dicen las diferentes guías, que hay guías, que hay un manual de instrucciones de cómo trabajar esta patología y sobre todo eso, la formación nos va a dar también, nos va a quitar sobre todo esos miedos. En relación a lo que acabas de comentar, que nos estás hablando de guías, ¿nos recomiendas alguna guía en concreto o algún libro, autor que tú suelas seguir? Sí, a ver, revisiones sistemáticas, vamos, voy a tirar a lo gratis. En PubMed, no sé si conocéis PubMed, hay revisiones sistemáticas 200.000 y sobre todo actualizadas. Yo cuando, por ejemplo, estoy corrigiendo TFMs de algunas alumnas, les digo, chicas, pero si tenéis herramientas, pero de sobra. ¿Qué pasa? Que vienen en inglés.
cada vez más tenemos que ir metiéndonos en ese hueso duro de roer, que es el inglés. La bibliografía que nos vamos a encontrar, sobre todo, es en inglés, vamos. Yo tengo libros de referencia, tengo pues Rehabilitación de problemas de deglución, de Glaucia del Burgo, una compañera que es un encanto, pero sobre todo luego me voy centrando en libros en inglés. Hay libros a nivel de daño cerebral, Maggie Lee Huckabee, que se llama Huckabee, esto luego lo puedo apuntar en el chat, ¿vale? Hay 200.000 estudios, 200.000 libros, cada vez más actualizados. Jerry Logeman, que eso es una Biblia. Bueno, pues tengo la suerte de tener una segunda edición de esta Biblia. Logeman es la papisa de la disfagia, es la referente máxima de... Sí, lo apunto luego, Ángeles, en el chat, que estoy viendo por ahí. A nivel de trastornos del movimiento, tenemos diferentes estudios, pero sobre todo me quedaría con libros que hemos escrito aquí en España. Y digo hemos porque he participado también. Muy bien. No me llevo un duro, No me llevo un duro, lo prometo. Pero bueno, que son libros que ya que los hemos escrito aquí en España y que son compañeros, que hemos ofrecido nuestro trabajo, nuestro conocimiento a lo largo de estos años, recogido en un libro, pues mejor que mejor. Oye, que bienvenido sea, que cada vez os animo a ir publicando cada vez más artículos, más evidencia, porque es necesario. Pero José, sí, luego os paso artículos, os paso referencias. José, nos pregunta Laura, uno de los miedos que tienen los familiares es qué hacer si se produce un atragantamiento, sobre todo en pacientes con ELA. ¿Cómo lo abordáis en vuestro centro? A ver, sobre todo, lo primero que hacemos, bueno, Lourdes, que está por ahí, que ha trabajado conmigo, cuando yo estoy trabajando con una persona con disfagia, el familiar entra a todas las sesiones, a todas. ¿Por qué? Porque una persona formada es una persona que te has ganado a nivel terapéutico luego en su día a día. Es decir, va a ser coterapeuta y hay muchos coterapeutas, hay muchos facilitadores de nuestra rehabilitación, porque nuestra rehabilitación no solamente es esa hora o esos 45 minutos que acuden a sesión. La rehabilitación al final es la vida. Siempre digo lo mismo, no hay mejor rehabilitación que la propia vida. Entonces, una hora que va a estar con nosotros o 45 minutos que va a estar con nosotros, ya os digo que es insuficiente. La persona come a lo largo del día. Necesita que el cuidador o que el familiar que esté a su lado tenga esa formación necesaria a nivel de pues, una maniobra de Heimlich o qué hacer o un manejo o directamente llamar al 112 cuando veas que esa persona no está bien. Entonces, siempre pauto, siempre tengo como un papel de referencia con ciertas pautas en cuanto a pues, material, tener un pulsioxímetro, gente que tiene mucho problema de atragantamientos severos, les recomiendo, pues ya hay herramientas de choker o no sé cómo se llama ahora mismo, el LifeVac, ahora me ha venido a la cabeza, que no sabéis si lo conocéis, no sé si lo conocéis, que es como una ventosa para generar presión y sacar el alimento. Bueno, pues luego hay diferentes herramientas, hay unas mejores, otras peores. Yo, por ejemplo, el LifeVac no es porque vaya a tirar piedras contra ellos, pero no me gusta tanto como me puede gustar más el de choker. ¿Por qué? Porque el de choker es una cánula que haces presión negativa. Sin embargo, el LifeVac haces una presión positiva y luego negativa. Entonces, cuando haces la presión positiva, tienes el riesgo de que el alimento vaya todavía más abajo. Al final es eso, es... Que estos aparatos que tú comentas han generado un poco de controversia porque nosotros en el centro también tuvimos dudas de si comprarlo o no y unos decían, sí, pues este sí, no, pero yo he leído que no. Entonces, ¡pam!, en stand-by nos quedamos. Sí. A ver, dentro de esos sistemas, ya te digo, me quedaría más con los de presión negativa de quitar que meter y quitar, entendedme. Pero sobre todo es eso, la formación al familiar, al cuidador, al que venga, que esté ahí, que esté al lado de la persona. ¿Cuáles son las mayores dificultades que nos podemos encontrar nosotros? Porque centros
somos muy diversos, ¿no? Pues asociaciones que tienen menos recursos económicos, clínicas donde sí que hay más aparatos que pues, de última tecnología, ¿no? Yo esto lo veo un gran hándicap a la hora de intervenir. Deberíamos derivar A si no ver, tenemos ciertas técnicas, ciertos aparatos. siempre digo lo mismo. A ver, yo ahora mismo estoy en una clínica que sí que es verdad, no es por echar flores ni nada, que es como los Reyes Magos. Yo pido un Vital Steam, tengo un Vital Steam. Pido un IOPI, pues el IOPI todavía no viene porque le falta el certificado. Pero todo lo que vamos pidiendo, sí que es verdad que nos lo van trayendo. Pero ojo, eso no quiere decir que hagamos una terapia mejor o una terapia peor. Al final es herramienta que podemos ir teniendo, pero que se puede hacer una intervención sin esa herramienta perfecta. O sea, al final el IOPI se puede trabajar perfectamente ejercicios de presión lingual con un depresor y puedes estar trabajando ejercicios de presión. ¿Qué pasa? Que el IOPI te está dando una referencia, te está dando un número que esa persona lo puede estar viendo, le puede dar un biofeedback, le puede dar un feedback que permita motivar a la persona, simplemente. Pero se puede hacer un trabajo manual porque se ha ido haciendo a lo largo de estos años y la gente ha ido hacia adelante, ha ido mejorando. Entonces, no nos centremos tanto en las herramientas, en la robótica, sino más en nosotros. O sea, cuanto más herramientas tengamos, mejor. Pero cuanto más conocimiento tengamos, creo que es la clave. José, ¿qué le recomendarías a una persona que recién salida de la universidad, que a lo mejor no tiene tanta experiencia dentro del campo, del ámbito de la disfagia, o alguien que quiera todavía más formarse en este aspecto? A ver, siempre hablo de este tema, sobre todo lo que nos falta dentro de la logopedia como crítica es la especialización. Deberíamos especializarnos en ciertas patologías, en ciertas ramas. Es decir, tener claro el ir por un camino. O sea, sí que es verdad que yo cuando terminé la universidad salí perdidísimo. Dije, ¿y ahora qué hago? Y me apuntaba a curso, me apuntaba a curso, me apuntaba a curso, me apuntaba. Me gasté un pastizal, como me imagino que el resto de las oyentes se habrán gastado en su momento. Entonces, sobre todo lo que diría es que centremos el foco en aquello que más nos motive, que más nos guste. Yo tenía claro que a mí me gustaba mucho la población adulta y sobre todo el tema de la neurorehabilitación. Dentro de la neurorehabilitación, ¿qué es lo que más me gustaba? Pues a nivel de disfagia, a nivel de motricidad orofacial, era lo que más me motivaba. Entonces, con el paso del tiempo, la pasta que me he gastado en libros, la pasta que me he gastado en cursos, la pasta que me he gastado en congresos, etcétera, ha ido muy dirigido a algo concreto. ¿Que muchas veces ha sido repetitivo? Sí, pero sobre todo el enfocar, el dirigir esos recursos, porque los recursos que tenemos los logopedas, no sé aquí si hay alguien que sea multimillonaria, pero creo que no, no es el caso. Dentro de la logopedia no vamos a ser dueños de Amazon. Pero bueno, No, no. Deberíamos trabajarlo mejor conjuntamente porque los salarios de la logopedia están un poco pero sobre todo eso, descompensados. sobre todo el focalizar a aquello que nos guste. A ver, que sí que es verdad que cuando montamos una clínica por nuestra cuenta, pues no hay más narices que formarse en todo lo posible. Pero sobre todo, yo lo que veo en otras disciplinas sanitarias es la especialización. El especializarse en algo es lo que te hace ver el foco mucho más centrado. José, el próximo mes de octubre te tendremos con nosotros haciendo la formación de intervención logopédica en disfagia. ¿Qué nos puede aportar esa formación? Que es de 12 horas, así que es algo amplia, porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre este tema. Sí, a ver, 12 horas da para mucho, ¿eh? Pero sí, Mm. sobre todo eso, el ver esa parte de valoración, que muchas veces nos encontramos con déficit, ¿no? De qué test, qué pruebas, qué le puedo pasar a esta persona, qué tal, cuál. Muchas veces, yo por ejemplo ahora con las compañeras, cuando estoy haciendo la coordinación del resto de centros, les hablo de algunos test que dicen, joder, pues ese no lo conocía. Hay test de otros países que nos pueden venir de lujo a la hora de aplicar en nuestra población sin ningún problema. Herramientas, ¿qué herramientas hay? ¿Qué maniobras conocemos?
qué parte de la nutrición o qué parte de la farmacología nos puede interesar, que ojo, que eso no hemos hablado, pero considero que son dos pilares fundamentales a la hora de trabajar en deglución, la farmacología y la nutrición, para hacer un buen tratamiento. Entonces, cómo trabajar en un equipo transdisciplinar, cómo trabajar con el resto de equipos, cómo hacer una derivación, cómo hacer un informe, cómo 200.000... Sobre todo lo que busco es, siempre digo lo mismo en los cursos, lo más práctico, el poder sacar, pues, para la semana siguiente, pues el tener ciertas herramientas que nos permitan el abordaje correcto de la deglución. José, nos preguntan, Sí. buenas tardes, yo soy maestra de audición y lenguaje y trabajo en un centro de educación especial. En mi grupo atiendo a alumnos con graves afectaciones y algunos de ellos presentan disfagia. En el cole trabajamos la alimentación con ellos a la hora del comedor y es cierto que me siento muy perdida. ¿Qué tipo de formación me recomendáis? A ver, en sí, audición y lenguaje no sería la disciplina en sí a la hora de realizar el abordaje. ¿Por qué? Digo, porque a nivel de nociones en cuanto a anatomía, por ejemplo, ahí se queda un poquito más cojo. Sí que es verdad que se puede hacer un abordaje conjunto en cuanto a derivación, o sea, la derivación a profesionales, estupendo y genial, ¿vale? Pero, hombre, a ver, no es por generar un debate ahora mismo, pero audición y lenguaje como tal no debería de meterse a trabajar esa parte de deglución como tal. José, Es que nos dicen, es que no nos dan formación. claro, pero más que nada por eso, porque en sí también a empresas formadoras se les puede caer el pelo por formar a profesionales que no están capacitados para hacer un abordaje sanitario como tal. Nos comenta, pero tienen que abordarlo desde el centro por las características del alumnado, tienen que abordarlo sí Sí, o sí, sí, sí. sí, sí, lo entiendo. Sí, 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 lo entiendo. Si es que al final quien debería de estar también en esa parte, no, ojo, no me voy a meter en si el logopeda debería de trabajar la parte de lenguaje y tal cual, pero la parte de logopedia sí que debería de estar sí o sí en la parte de comedor. O sea, en comedor ya te digo yo que al 100% debería de estar ahí. Ya lo otro sería más debate. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. Os voy a Este ir es el momento. apuntando, os voy a ir apuntando en Sí, el chat, yo voy respondiendo mientras que voy escribiendo, soy dual. muy Se me ha bien. pegado, trabajar tanto tiempo con mujeres, se me ha pegado la parte dual. Claro que sí. Todo lo bueno se pega. Lo malo Ahí, también, pero lo bueno también. no, más bueno que malo, ¿eh? Os estoy apuntando a autores que serían, Rosenbeck, Logeman. indispensables a la hora de abordaje en deglución. Vale, y luego, por ejemplo, en España tenemos, pues eso, a Jaime Paniagua, que me imagino que lo conocéis, tenéis a Patricia Murciego, tenéis a Paula, tenéis un montón... Paniagua. Hay mogollón de profesionales. Y luego ya por técnicas, o sea, a nivel de electroestimulación, a nivel de lo que sea. ¿Vale? Luego ahí hay un abanico abierto. Eso por un lado. Luego me habéis preguntado también material, creo que se llama Sí, LifePack, era por el tema de los atragantamientos, los que utilizas tú. creo que se llama LifePack. Luego estaría el de Choker, que no sé si es con K, bueno, con que lo pongáis. Sí, saldrá. Sí, de Choker disfagia en Google os va a aparecer. Tendríamos el IOP, tendríamos, bueno, Vital Steam. Este es el resultado principal. Bueno, he dicho Google y se ha activado mi OK Google. Vital Steam Plus, tendríamos, bueno, la estimulación magnética transcraneal. Sandra Cumplido nos pregunta por bibliografía indispensable. Pues en español, desde luego, el libro este, el manual de disfagia. Ese, bueno, son 2 tomos, dos tochos, y está bastante actualizado porque es de estos años atrás.
Población, según luego, si es en daño cerebral, si es en patología neurodegenerativa, pero en inglés, sobre todo, estos que te he apuntado arriba serían indispensables. Sí, Nos ELA, pregunta concretamente, ¿lo has leído? Que nos pregunta sí, sí. concretamente en inglés para ELA. En ELA estaría este de disfagia en trastornos del movimiento. Tienen una parte de ELA. Tienen enfermedad de Wilson, temblor, discinesias, coreas, ataxias, distonías, ¿vale? De todas formas, me meto en un berenjenal siempre. Yo si queréis dejo el correo y me paséis así dudas para que os pase yo, pues eso, bibliografía, libros, artículos. Perfecto, José. ¿Vale? También te pueden encontrar en LinkedIn, ¿verdad? En LinkedIn también, eso es. Perfecto. ¿Vale? Pues José, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la formación el próximo mes de octubre. Y chicas, si queréis seguir aprendiendo sobre el tema, sentiros seguras en vuestro trabajo y tomar las decisiones correctas, pues os invitamos a todos a todas a la formación y recibiréis en vuestro correo electrónico un cupón de descuento en agradecimiento a vuestra presencia aquí. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. todas y José, nos vemos. Un placer. Que vaya bien. Gracias a todas.